El llanto agudo de la niñita retumbaba en el galerón, como un lamento de los espíritus antiguos, pero Rita ya no acudía al llamado. En su lugar, sus manos encallecidas aferraban el puñal oculto en el delantal, la mirada clavada en la puerta de la casona principal. Los ladridos de los perros de presa se mezclaban con los alaridos de la nodriza blanca que caía de rodillas, el cuerpo convulsionando en pus y sangre corrupta que se derramaba como una maldición viviente. La escena era espantosa, un cuadro de horror que se desplegaba ante sus ojos, pero Rita no sentía temor. El dolor y la rabia latían en sus venas, como un tambor ancestral convocándola a la acción. Sabía que doña Isabel no se había detenido allí. 2 días atrás, en un arrebato de celos salvajes, la patrona le había arrancado de los brazos a su hija recién nacida para arrojarla a los mastines del portal, los canes devorando la carne tierna de la criatura en segundos. Rita aullaba de dolor, el corazón hecho pedazos como una vasija de barro negro. Ahora, en la cocina oscura, iluminada apenas por una luna lejana, tenía que hacer justicia. Rita forzaba a la señora a tragar el último sorbo de la infusión de raíces amargas, el olor a podredumbre ascendiendo como un vapor del infierno. «Beba, mi señora, beba la leche de la venganza que le negó a la mía», susurró ella, la voz baja y ponzoñosa, mientras los ojos de Isabel se desorbitaban en agonía. La mujer gorgoteó, las uñas clavándose en el brazo de Rita. El cuerpo de la patrona se retorcía, hinchándose como un cadáver a la orilla del río, y Rita no parpadeó mientras se limpiaba las manos en el trapo manchado. Dentro de ella, el deseo de revancha hervía, un incienso encendido en medio de las tinieblas de la hacienda. Los pasos del capataz, acercándose, eran como una advertencia sombría, una sombra que rondaba las decisiones de vida o muerte. Volviendo en sí, Rita supo que ya no había lugar para debilidades. El enigma flotaba en el aire húmedo, como una nodriza, cuyos brazos eran prisión y cuna, había transformado el veneno en justicia, sin que la hacienda entera se derrumbara en llamas. Sintió el peso de los grilletes que la aprisionaban, un recuerdo constante de su condición y del sufrimiento que compartía con sus hermanos de infortunio. Los rostros de otras madres con sus hijos arrebatados pasaron rápidamente por su mente. No era solo Rita, era la representante de una legión de almas oprimidas, una guerrera silenciosa en un campo de batalla invisible. Escuchando los ladridos crecer en intensidad, la presión la forzó a tomar una decisión. Con un movimiento ágil, se escabulló por la puerta de la cocina, el puñal apretado contra la palma. El sol se ponía en el horizonte, proyectando sombras largas que parecían estirarse, como la propia historia de dolor y lucha. Rita no se detuvo a pensar en la posibilidad de fracasar. El recuerdo de su hija, ahora un eco distante, la empujaba hacia adelante, motivándola en busca de un futuro donde las crueldades no se repitieran más. La casona se erguía como un monolito de opresión, el testimonio silencioso del sufrimiento colectivo que todos allí vivían. Respirando hondo, Rita hizo una plegaria silenciosa a sus ancestros, mientras se adentraba en el zaguán oscuro de la casa principal. El olor del piloncillo se mezclaba con el sudor, la humedad sofocante convirtiéndose en un peso en su pecho. Las voces de otras nodrizas susurraban en su oído, recuerdos compartidos de resistencia, de lágrimas y risas, de amor velado en una realidad cruel. Cada paso que daba era como un pacto silencioso con todos aquellos que sufrieron antes que ella. Ahora era su turno de escribir la historia, de ser no solo una víctima, sino una voz que clamaba por un cambio. La oscuridad de la noche envolvía la casa, pero dentro de ella ardía una llama indomable. Lo que estaba a punto de suceder no era solo un acto de venganza,
sino una declaración de que el sufrimiento tenía un precio, y Rita estaba dispuesta a hacérselos pagar. Caminó hacia lo desconocido, el corazón acelerado, dispuesta a enfrentar lo que viniera, determinada a transformar el dolor en poder. Rita avanzó por el pasillo de la casona, el corazón latiendo en su pecho como un tambor ancestral marcado por el dolor y la rebeldía. El olor agridulce del trapiche y del sudor se mezclaba en el aire, penetrante y asfixiante. Cada paso adelante era un eco de sus hermanas, de las madres que lloraron, que perdieron, que sufrieron bajo el mismo techo opresor. La oscuridad de aquella noche se convertía en un espectro idéntico e inquietante, pero dentro de ella una llama resplandecía, alimentada por el anhelo de cambio. Ya no era solo una nodriza, se convertía en la voz de una legión que resistía, un símbolo iluminado en medio del caos. Con la mano firme sobre el puñal, Rita no vaciló. Los recuerdos de su hija, arrancada con brutalidad, danzaban en su mente como fantasmas. El dolor era persistente, pero ahora alimentaba su determinación. Escuchando los susurros de las otras amas de leche, recuerdos angustiantes y al mismo tiempo motivadores, sintió que el momento de romper el silencio había llegado. Ellas estaban allí, junto a ella, apoyando cada paso hacia la transformación, y finalmente encararía el sistema que tanto la oprimía. Al llegar a la puerta de la alcoba de la señora, la mujer que una vez había convocado su furia, Rita dudó solo por un segundo, pero al oír la voz ahogada de Isabel, intoxicada por el dolor y la desesperación, la vacilación se transformó en determinación. El eco del pasado invadía su mente, el miedo, el dolor, la opresión, y entendió que la batalla no era solo suya. Allí se concentraban todos los gritos de resistencia. Empujando la puerta lentamente, un fuerte ruido del viento pasó como un aviso, pero Rita no retrocedió. La habitación, iluminada por un débil candil, revelaba a Isabel, encogida en un rincón, los ojos llenos de lágrimas. La señora, antes temida, ahora parecía una sombra de su antigua gloria. La mirada de Isabel, aunque repleta de vergüenza, reflejaba algo más. Rita vio allí una vulnerabilidad, una fragilidad que antes no existía, y eso desconcertó su ira. «Rita, no deberías estar aquí», dijo la señora con una voz débil, llena de ansiedad. «¿Y por qué no?», inquirió Rita, la respuesta saliendo con más fuerza de la que pretendía. «¿Cree que puede pasar la vida entera aterrorizando a la gente sin consecuencias?». La mirada de Isabel se enfureció por un breve instante. «Tú no sabes de lo que hablas, yo soy la dueña de esta casa». «Usted todavía no entiende, ¿verdad?», respondió Rita, con la voz firme. «El poder que cree tener no la hace menos vulnerable». El silencio se cernió, pesado y embarazoso. Rita sintió que la huella del pasado no era solo una cuchilla, sino una cadena que unía sus destinos, atándolas a lo que eran, víctimas del mismo sistema opresor. El capataz había traído a Isabel hasta allí, sumergiéndola en la misma red de miedo. «¿Qué quieres, Rita?», preguntó Isabel, el miedo transparentándose entre sus palabras. «Quiero justicia». Había un ímpetu voraz en su voz, pero ahora la mirada de la señora la desarmaba. Rita percibió que aquella conversación no se trataba solo de venganza, era sobre elección, libertad y entender que cada ser humano es capaz de resistir, incluso en la opresión. En ese momento, la puerta se abrió con un estruendo y el capataz entró, con la expresión de quien estaba al mando. El silencio se quebró como un cristal. Rápidamente, evaluó la situación y, consciente de la vulnerabilidad que Isabel presentaba, sonrió de manera sarcástica. «¿Qué estás haciendo aquí, inútil?», inquirió, la voz cargada de desprecio. Rita sintió la tensión en el aire.
La atmósfera del cuarto había cambiado. La opresión ahora rugía como una tormenta a punto de formarse. La energía estaba a flor de piel. Para cada uno de los que estaban allí, lo que sucedería a continuación podría cambiar sus vidas para siempre. Rita respiró hondo. Ahora no nos quedaremos calladas. Llegó la hora de que usted escuche, dijo ella. El capataz miró directamente a Rita y la ira comenzó a desbordarse. Avanzó paso a paso mientras los ladridos de los perros afuera se intensificaban. «No tienes idea de lo que estás haciendo», murmuró, su voz cargada de amenazas. Inmediatamente, el puñal se destacó entre los dedos de Rita. Centelleaba bajo la luz del candil. Ese era su símbolo de protección, tanto para lo que pudiera venir como para las vidas que cargaba a sus espaldas. La mujer que había sido silenciada ahora alzaba la voz y las armas. Hacer lo correcto es más poderoso que el miedo, y usted no puede detenerme. El capataz vaciló, pero Rita vio el rencor crecer en sus ojos. Estaba seguro de que aquel alboroto no significaba nada. Su poder venía de su posición, pero Rita sabía que su fuerza residía en algo mucho más profundo y auténtico. «Basta ya», ordenó Isabel, con una fuerza que resonó y cortó el aire. No era una declaración de servidumbre, sino de determinación. Las voces de las mujeres se convertían en un eco, pulsando como un corazón colectivo. «Así es, señora. Si ella está dispuesta a luchar, entonces yo también», gritó una voz desde afuera. Ese grito resonó como un clarín, como si invocara una revolución que había estado oculta en las sombras durante demasiados años. Rita vio a otras amas de leche emerger como espectros, mujeres con los ojos llenos de determinación, que habían soportado el mismo sufrimiento, se levantaron de su orgullo herido, entrando en la sala. Era hora de que la verdad fuera expuesta, de desafiar el sistema que continuaba oprimiéndolas. El capataz quedó en shock. El poder que creía tener, la dominación que siempre había impuesto, se encontraba a punto de ser desmantelada. Cada vez más voces se alzaban, y las murallas del miedo comenzaban a agrietarse en su reino. La casona temblaba bajo los ecos de un nuevo día, y él, el heraldo de la opresión, estaba a punto de descubrir que las cadenas que creía poseer se rompían. Con el coraje acumulado, Rita caminó al frente, el puñal convirtiéndose en un símbolo del nuevo tiempo que se aproximaba. Cada paso que daba comenzaba a girar la narrativa, cambiando el foco del opresor hacia los oprimidos. El espacio se llenaba de energía colectiva, y los rostros iluminados por la esperanza de la libertad se estaban uniendo en una eterna hermandad. Frente al capataz, la sinfonía de voces se convertía en un himno poderoso. El capataz, ahora en peligro, intentó recuperar el control, gritando órdenes y amenazas, pero las palabras sonaban cada vez más vacías, desprovistas del peso que una vez tuvieron. Con un movimiento rápido, Rita arrojó el puñal al suelo. El sonido que hizo al golpear la madera sonó como un hito, una señal de que la valentía estaba en los ojos de todos. «Ya no tenemos miedo», gritó ella, y la fuerza de sus palabras reverberó por toda la casa. El miedo que una vez había dominado sus vidas ya no podía vivir allí. La lucha y la libertad del pasado se unían al presente, y juntas creaban una ola de transformación que desafiaría las cadenas de la opresión. «Montón de inútiles», gritó el capataz, ahora realmente acorralado. El sentimiento de poder que se había dedicado a construir se desmoronaba pedazo a pedazo a medida que las mujeres clamaban por la libertad. Isabel y Rita, ahora lado a lado, reflejaban una fuerza que él nunca podría comprender. «La verdad no puede ser silenciada por mucho tiempo», confesó Isabel, liberándose de su lugar pasado y uniéndose a la lucha. El capataz, impotente y desamparado, se dio cuenta de que la revolución
no era solo una amenaza, era un renacimiento. Las voces se alzaban, resonando como un coral en medio de la tormenta. La unidad había sido alcanzada y la adversidad se había convertido en una fuerza inquebrantable. Rita reconoció que cada mujer allí tenía sus historias, sus batallas y sus dolores, pero también había vida, esperanza y confianza. Era un mosaico. La casona comenzaba a llenarse de luz. Los vientos del cambio soplaban con una fuerza revitalizadora. Y así, en el calor y la intensidad de aquel momento decisivo, el capataz, antes tan poderoso, se volvió hacia la puerta, reconociendo que su era de opresión había llegado a su fin. Sin embargo, no podría simplemente huir. Las mujeres habían construido una red de resistencia en sus propios cuerpos, y cada una de ellas estaba dispuesta a luchar. Retroceder ahora sería renunciar a la libertad que estábamos prometiendo, dijo Rita, la voz firme. Con un gesto cargado de fuerza, abrió los brazos, invitando a otras mujeres a unirse a ella. Lo que antes había sido cautiverio, ahora se convertiría en una danza de superación. Isabel, ahora consciente de su papel en la lucha, se acercó a Rita y juntas se volvieron hacia el capataz. Estamos aquí para luchar por nosotras mismas, por nuestros hijos y por el futuro de nuestros hijos. Las palabras pulsaron como un deseo sincero de desatar los nudos que por tanto tiempo las habían atado. La temperatura en el aire aumentó, el clamor por libertad subía en olas crecientes. Estaban decididas, y ninguna fuerza podría detener eso. La casona temblaba bajo el peso del cambio. Isabel y Rita, las líderes que no habían buscado serlo, pero que ahora se convertían en defensoras de sus realidades, levantaron las manos en señal de resistencia. Oiremos las voces de todas las que fueron silenciadas, dijo Rita, mientras un eco de aprobación se elevaba entre las mujeres presentes. La energía crecía como un hilo de esperanza en medio de la desesperación, y era imposible no verla. La lucha no terminará aquí, y lo haremos por todas, afirmó Isabel, casi como una oración que se convertía en una promesa. El capataz, aunque perplejo, ya sentía la ola de cambio contagiarlo, comprendía que había perdido el control, pero, aún así, se negaba a ceder. El fragor del pasado caía, y las cadenas que una vez sonaron como un símbolo de poder, ahora vibraban en las manos de las que habían sufrido y soportado. Y entonces, con un movimiento rápido, el capataz avanzó, intentando mostrar que todavía era una amenaza. Pero Rita e Isabel estaban preparadas. En una fracción de segundo, al unirse, dirigieron sus energías hacia el mismo espacio. Con un grito poderoso, las dos se lanzaron a la lucha, su determinación convirtiéndose en su fuerza. El conflicto no era solo físico, era una batalla espiritual, un embate contra los ímpetus de la opresión que por tanto tiempo las había amarrado. Rita sentía la presencia de sus antepasadas guiando cada movimiento, cada impulso y cada respiración. La fuerza en las mujeres resonaba entre ellas. No estaban solas. Eran la primera línea de la resistencia. En el fragor de aquella lucha, la casona se transformó. Las sombras que antes representaban dolor ahora estaban llenas con la intención de libertad. El capataz, totalmente acorralado, sin poder ni autoridad, cayó sobre sus propios pies. Era un momento de transición. La lucha tenía un peso intrínseco, e incluso el suelo que pisaban parecía vibrar bajo la inmensidad de la resistencia renovada. Lo que comenzó como un ataque al dolor se había transformado en un himno a la libertad y a la unidad, un testimonio de las cadenas que finalmente se rompían. La victoria no era una promesa de un futuro perfecto, pero era un paso inmenso y significativo hacia el cambio. Y así, cuando el último grito del capataz resonó,
y cayó en un murmullo de impotencia. Un ciclo de dolor se cerraba y uno nuevo se iniciaba. Las voces de todas aquellas que lucharon juntas se unieron en un solo clamor, y en las sombras de la casona la luz de la esperanza brillaba intensamente. El viaje de Rita estaba lejos de terminar, pero ahora no cargaba solo su propio peso, cargaba el peso de todas las vidas que fueron devastadas, de cada madre a la que antes le habían quitado un hijo, de cada mujer que soportó y se levantó. Las cadenas que la habían aprisionado ahora eran trofeos de la transformación y ya no la mantenían confinada. Nosotras, mujeres herejes de la resistencia, resonamos, nuestra fuerza se manifiesta, y al salir de la casona, Rita sabía que la lucha se prolongaría, que el camino por delante no sería fácil, pero estaba lista para enfrentarlo. Con las cadenas rotas, las sombras disipadas y el dolor transformado en fuerza, era tiempo de renacer. Las mujeres marchaban hacia un nuevo amanecer, y Rita, con su puñal en la mano y su determinación en el corazón, estaba lista para ser su protectora, y la libertad, ahora materializándose, se convertía en el regalo más valioso de todos los tiempos. La luz de la mañana penetraba por las rendijas de la casona, revelando la desolación que ahora la envolvía. El suelo, marcado por indicios de la lucha de la noche anterior, cargaba los recuerdos de una batalla intensa. Mientras los primeros rayos del sol calentaban el ambiente, Rita y las otras mujeres, ahora unidas, miraban hacia el futuro que se desplegaba ante ellas. La victoria que habían conquistado no era solo sobre el capataz o la señora, era una victoria sobre el miedo y las cadenas invisibles que antes las mantenían prisioneras. Pero la libertad venía acompañada de nuevos desafíos. Cada una de ellas sabía que los antiguos opresores no dejarían que la situación se normalizara sin luchar de nuevo. Mientras la casona se convertía en un símbolo del nuevo amanecer, Rita sentía una ola de energía mientras se preparaba para enfrentar lo que estaba por venir. Era como si el peso de las cadenas que antes la aprisionaban se hubiera transformado en fuerza. Recuerdos de su hija, las voces de las otras madres y las lágrimas derramadas a lo largo de la historia vibraban como un canto de resistencia dentro de ella, y Rita sabía que su papel era más que sobrevivir, era transformar el dolor en acción. Reunidas en un pequeño espacio de la casona, las mujeres comenzaron a discutir los próximos pasos. Ojos ardientes y voces todavía llenas de emoción reflejaban una mezcla de ansiedad y esperanza. Cada una de ellas, marcada por heridas profundas, traía consigo una historia, un deseo de cambio que ahora pulsaba en el aire. «Necesitamos organizarnos», decía una de las amas, con la voz trémula pero firme. «No podemos permitir que esto se repita». «Concuerdo, pero ¿y el capataz?», preguntó otra mujer, la preocupación estampada en su rostro. Rita miró a cada una de ellas, percibiendo lo que las unía. «Necesitamos ser más que víctimas. Este es nuestro tiempo de actuar. Necesitamos entender cómo podemos hacer esto, juntas». Se acordó de todo lo que había aprendido a lo largo de la vida. Sabía que el cambio no vendría por la fuerza bruta, sino por el poder de la unión y la acción colectiva. Era hora de transformar la revuelta en una causa. «Podemos crear un plan, uno que haga resonar nuestras voces», dijo Rita, trayendo un poco más de firmeza a su habla, «que muestre que ya no estamos dispuestas a aceptar esta vida». El sentimiento de urgencia fluyó por la sala. Las mujeres comenzaron a intercambiar ideas, a hablar sobre resistencia, estrategias para enfrentar al grupo más amplio de opresores que todavía vagaba por las plantaciones y a los hombres que todavía temían la rebelión y la lucha. Isabel, hasta entonces en silencio, decidió intervenir. Su presencia y liderazgo se destacaban, como una luz emergiendo de las tinieblas. «Sé que no se quedará quieto. El capataz perdió el control.
pero eso no significa que no sea peligroso. Su voz era grave. Necesitamos preparar a los niños. Necesitamos un refugio seguro. Rita asintió. El peligro todavía estaba vivo y la fuerza del capataz no se disiparía sin más. Tenemos que unirnos, fortalecer nuestra comunidad. Necesitamos aliados. El diálogo seguía y el deseo de formar una red de apoyo comenzó a crecer. Necesitaban un plan de resistencia para sobrevivir, pero también una forma de transformar el sistema, y era esa idea la que giraba en la cabeza de Rita. La libertad no era solo personal, era una necesidad colectiva, un bien que debía ser compartido, y para eso necesitaban las voces de la comunidad a su alrededor. Catalina y Juana pueden hablar con las otras amas que no están aquí y traer a las que están en otras haciendas, aconsejó Rita, recordando que la lucha no era solo de ellas, sino de todas las que vivían bajo la opresión. Las mujeres asintieron en silencio. La idea era simple, pero poderosa. Cada paso de la resistencia debía estar rodeado de cuidado y conciencia. Se dieron cuenta de que la libertad no podía ser algo fugaz, sino una nueva era que apenas comenzaba. Los días pasaron y Rita vio el esfuerzo colectivo comenzar a dar frutos. Con Catalina y Juana liderando el camino, los mensajes se difundieron en las tareas cotidianas. Las palabras de resistencia comenzaron a echar raíces en la comunidad. Otras amas, muchachas e incluso algunas que habían sido temidas, decidieron unirse a la causa. Un nuevo soplo de esperanza se estaba formando y la determinación era visible en cada mirada. Una red de apoyo única comenzó a tejerse. Cierta mañana, las voces se convirtieron en un murmullo entre las franjas verdes que rodeaban la casa. Mujeres y niños se reunían bajo la sombra de un amate, un lugar que portaba la historia, un lugar donde alguien anteriormente había hecho promesas de libertad que nunca se materializaron. Ahora era un espacio de unión. Estamos aquí para protegernos y luchar, comenzó Rita, la voz llena de emoción. La libertad debe ser un bien compartido. Todos debemos unirnos para que nunca más enfrentemos el dolor que ya conocemos. Mientras uno de nosotros esté en peligro, todos lo estaremos. Necesitamos actuar. Las mujeres se unieron, formando un círculo. Cada una de ellas ofrecía sus historias, deseos y frustraciones. Era un espacio seguro y confidencial, donde la fuerza de la sororidad se manifestaba. El coraje ya estaba presente, y las mujeres comenzaron a construir su camino. Podemos hablar con los hombres que trabajan en el campo también. Algunos de ellos pueden estar dispuestos a ayudarnos, dijo una joven, sus ojos brillando con determinación. No podemos descartar ninguna oportunidad de conseguir más aliados. La libertad es nuestro objetivo, y cualquier apoyo es bienvenido, reafirmó Rita, viendo cómo la comunidad comenzaba a unirse. Mientras los lazos de solidaridad crecían, el clima en la casona estaba en constante agitación. El capataz, que se sentía impotente, decidió tomar una medida. Su furia estaba a punto de explotar y buscaba una forma de reinstaurar el miedo que antes dominaba el lugar. Conversaciones susurradas llegaban hasta Rita sobre pláticas en torno a un plan que buscaría silenciar las voces de las mujeres. Rita, percatándose de lo que se avecinaba, decidió que sería necesario intensificar la organización entre las mujeres. Al fin y al cabo, el capataz y los hombres a su alrededor no estaban dispuestos a rendirse sin luchar. En una reunión secreta, las luces del candil iluminaban los rostros tensos mientras discutían el posible ataque que podría ocurrir en cualquier momento. No puede silenciarnos a todas. Si hacemos nuestro movimiento, replicó Juana, su mirada determinada incidiendo sobre cada una de ellas. Yo conozco al capataz. Es manipulador y, si es necesario, usará la mentira y la violencia para obtener lo que desea.
dijo Isabel, y en su voz había el peso de quien ya conocía aquellos aires. Durante la conversación, una idea comenzó a tomar forma. No podían esperar a que la confrontación llegara hasta ellas. Necesitaban avanzar antes de que el miedo se convirtiera en la única opción. Era hora de anticiparse, de hacerse oír de una manera que fuera imposible para sus opresores ignorar. Y fue esa fuerza colectiva la que comenzó a agigantarse entre las mujeres. Decidieron unir sus habilidades para garantizar que sus voces fueran escuchadas en un ámbito más amplio. Con cada reunión, el sentido de urgencia crecía en la comunidad. Rita organizó un encuentro con los hombres que trabajaban en los sembradíos, conociendo a algunos que expresaron disgusto por lo que habían visto suceder. Había, entre ellos, quienes también estaban dispuestos a confrontar los antiguos paradigmas, pero que no lograban visualizar una salida. La conversación no sería fácil, pero tampoco debía ser improbable. Los hombres tenían sus propias vidas, sus miedos, sus cadenas invisibles e intentos de obediencia. Tienen que entender que también son víctimas de este sistema y que, al ayudarnos, se estarán liberando también, dijo Rita, mientras miraba a los ojos de los presentes. Los hombres estaban vacilantes, pero la determinación de Rita comenzó a tocar sus corazones. Lo que comenzó como un diálogo difícil se convirtió en un espacio de intercambio de experiencias. Algunos hombres comenzaron a hablar sobre sus propias luchas y las imposiciones que la jerarquía social les hacía soportar. Paseando entre las historias y los desafíos enfrentados, Rita se dio cuenta de que la oportunidad estaba allí. Necesitaban crear un movimiento unificado. ¿Qué podemos hacer para impedir que el ciclo de violencia continúe?, cuestionó Rita, la mirada firme y directa. Tenemos que transformar este espacio en un lugar que nos garantice no solo supervivencia, sino dignidad. El encuentro se transformó en diálogo y, así, la comprensión mutua comenzó a surgir. Los hombres se conectaron con las historias de las mujeres, y poco a poco las barreras comenzaron a caer. Si nos unimos, si las mujeres y los hombres se juntan, podemos desmantelar este sistema, resaltó uno de los hombres, sus ojos ahora brillantes con la idea de cambio. Las semanas siguientes vieron la unión de fuerzas siendo palpable en la comunidad. Las mujeres y hombres que antes eran parte del mismo sistema opresivo, ahora se convirtieron en una comunidad de resistencia. Rita y las otras mujeres se convirtieron en líderes naturales, no solo por sus dolores, sino por la fuerza de sus visiones y de sus esperanzas. El proyecto que habían iniciado se expandió, y era difícil no sentir la intensidad creciente del deseo por la libertad. Sin embargo, la sombra del capataz todavía se cernía. Los rumores sobre sus intenciones se tornaron más agitados. Ya había comenzado a articularse, montando grupos para cazar a las Yatas, mujeres que se mostraban resilientes en la lucha por la libertad. Rita sabía que necesitaban dar un paso adelante antes de que la tormenta cayera de lleno. En una reunión estratégica con el grupo, Rita habló dejando a todos conscientes del riesgo. Necesitamos actuar rápidamente. Lo que hemos hecho hasta ahora no será suficiente para continuar. Es hora de garantizar que todas las casas conozcan la verdad, que las injusticias no pasarán sin respuesta. La atmósfera en la sala se había vuelto densa, pero las mujeres estaban listas para arriesgarse. La valentía se reflejaba en la mirada de cada una de ellas. Recordaban el dolor, pero también la luz, y sabían que una nueva era de esperanza estaba naciendo. En los días siguientes, el movimiento pulsó como un corazón, y las voces se hicieron más fuertes. Las mujeres decidieron transformar cada encuentro en una celebración de la resistencia. Había esquemas de danza, de escritura y arte, todo para repensar el espacio en el que vivían. Junto a los hombres, crearon un nuevo espacio de pertenencia, una colectividad
donde su historia consiguió liberarse de las ataduras del pasado. En esos encuentros, la música y la risa comenzaron a llenar los vacíos antes ocupados por el miedo. Pero el capataz nunca dejó de observar. Sabía que algo estaba hirviendo entre las comunidades y estaba determinado a callarlas. Una noche, mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo, un golpe repentino en la puerta interrumpió la alegría que llenaba el lugar. Rita, reconociendo la gravedad de la situación, sintió que su adrenalina subía. Era hora de estar preparada, de ser firme. Las voces de la resistencia ahora resonaban en su interior y estaba dispuesta a defender todo lo que había conquistado. Aunque eso llegara a costar caro, el choque de lo que se aproximaba se volvía inevitable. Y, al mirar a los ojos de cada mujer y cada hombre que luchaban a su lado, comprendió que el intercambio de historias era más poderoso que cualquier cuchilla. Esa era la verdadera fuerza. Entre respiraciones profundas y corazones acelerados, la comunidad se preparó para lo que estaba por venir. Eran una red de poder, una ola de determinación. No estaban solos, y juntos se enfrentarían lo que fuera que viniese. La lucha estaba lejos de acabar, pero el paso que dieron juntos era la base de un futuro que finalmente podría ser llenado por la libertad. Era esa esperanza la que pulsaba, movía e iluminaba las sombras de la noche. El aire estaba pesado con las tensiones que se acumulaban mientras todos aguardaban el desenlace de los eventos. El golpe en la puerta, abrupto y amenazante, les recordaba que el capataz no estaba dispuesto a apartarse fácilmente. Rita respiró hondo, su corazón martilleando en el pecho, pero no había lugar para el miedo ahora. En aquella casa, rodeada de voces que se unían por la resistencia, había poder. Finalmente, la puerta se abrió y el capataz entró, su presencia tan opresiva como un vendaval. Su mirada, hecha de desprecio y desdén, barrió el espacio, tratando de encontrar el miedo que antaño había dominado el ambiente. Pero, en vez de eso, encontró solo determinación. Las mujeres ya no estaban dispuestas a dejarse callar. «¿Qué están haciendo aquí?», disparó, su voz como un trueno. Rita no dudó. Ante la mirada desafiante del capataz, se alineó con sus compañeros, resplandeciente de una confianza recién descubierta. «Estamos aquí para exigir nuestro espacio», dijo ella, la voz firme como el acero. «El tiempo del miedo se acabó. Usted ya no tiene control sobre nosotras». El capataz rió, una risa áspera que no contenía su nerviosismo. «¿Creen que pueden cambiar las cosas así, con palabras? Son esclavas, siempre lo serán», gritó, su voz repleta de desprecio. «No somos más esclavas», respondió Isabel, su tono feroz resonando en el ambiente. «Somos mujeres, madres y luchadoras. Ya no puede tratarnos así». En ese instante, la atmósfera se transformó. Las voces que antaño eran susurros de miedo, ahora se convirtieron en un clamor fuerte y claro. Las mujeres se unieron, formando un círculo de protección en torno a Rita, y cada una de ellas cargaba su propia historia de resistencia. El capataz, ante aquella fuerza, comenzó a percibir una fisura en su propia autoridad. La tensión se había vuelto palpable. Rita pudo sentir el perfume de la lucha en el aire. Recuerdos de ellas, inicialmente solas, ahora formadas en una línea de frente, permitiendo que el coraje ahogara el dolor y la opresión. Con un movimiento firme, Rita tomó la delantera. «No estamos aquí solo para luchar contra usted, sino por todas aquellas que vinieron antes que nosotras y por todas las que vendrán después. Nuestros hijos no vivirán bajo su yugo. Lo que hemos hecho hasta ahora no será en vano». El capataz rechinó los dientes. Su furia crecía visiblemente, pero rodeado por la fuerza de las mujeres, ya no se sentía tan poderoso. Intentó controlar el ambiente,
pero la furia de ellas se esparcía como fuego en paja seca. «Son unas tontas. ¿Creen que pueden vencer?», gritó, pero su tono era más de desesperación que de control. «Lo que usted quiere es dividirnos», replicó una de las mujeres en medio de la multitud. «Pero eso no va a suceder. Estamos juntas». Una ola de acuerdo surgió entre ellas, y Rita sintió que la determinación era casi palpable, cada uno de los corazones latiendo al unísono. Habían construido un frente sólido de resistencia que no estaba dispuesto a romperse. El capataz, percatándose de que su artimaña de miedo ya no funcionaba, avanzó en dirección a la salida, pero Isabel y otras mujeres bloquearon su camino. Era el momento de ceder a la fuerza de aquella resistencia que ahora se transformaba en una tormenta convectiva. «Usted no pasará», afirmó Isabel, su mano extendida en un gesto de poder. «Ya no puede dominar nuestras vidas». Rita vio la desesperación en los ojos del capataz. Había perdido el control, y lo que era una lucha individual ahora se había convertido en una batalla colectiva. El deseo de libertad que emanaba del grupo fue lo suficientemente palpable como para encender una nueva llama de esperanza. La lucha comenzaba. Era un embate no solo cuerpo a cuerpo, sino de ideales. Rita y las otras mujeres lo rodearon. La fuerza de la unidad se materializaba ante ella. Con cada movimiento, sus historias de dolor y resiliencia se transformaban en fuerza y revuelta. Las manos que antes estaban manchadas por la opresión ahora estaban unidas, creando un muro de protección. Las voces se alzaban. Las palabras no eran solo sonidos, sino un llamado a la acción. La lucha por la dignidad despertó el espíritu de la resistencia. Rita avanzó, su mirada fija en el opresor, y gritó: «No seremos silenciadas». El capataz, confuso y rodeado, intentó defenderse, pero la ferocidad de las mujeres era imparable. Con un último gesto, intentó empujar a una de las mujeres, pero inmediatamente fue rodeado e inmovilizado. Las historias, las esperanzas y el deseo de libertad que cada una cargaba se convirtieron en un único grito, un grito de resiliencia que resonó por el aire. Rita vio la oportunidad, se acercó al capataz, ahora claramente debilitado, y dijo con voz firme: «Nuestro tiempo de opresión ha terminado. De nuestro sufrimiento nacerán cambios. Nunca olvidaremos lo que hizo, pero no dejaremos que nos defina». Sintió el apoyo abrumador de las mujeres a su alrededor. Era un espacio sagrado, un lugar donde ya no había miedo, solo había fuerza y unión. La casa que antes era un símbolo de dolor, ahora se convertía en un bastión de resistencia. Las otras mujeres comenzaron a murmurar, reverberando las palabras de Rita. El lenguaje de la lucha tomó forma, y más voces se unieron al grito de guerra. No eran solo palabras, eran promesas a sí mismas y a las futuras generaciones de que la libertad era un derecho de ellas. El capataz, en su estado más vulnerable, miró a los ojos de las mujeres que hacía tan poco tiempo se sentían solas y desamparadas. Lo que antes consideraba control, ahora se estaba desvaneciendo en un mar de voces unidas. «Yo soy la ley en esta tierra», gritó, pero su grito se perdió en la fuerza de la lucha que se estaba formando a su alrededor. La respuesta resonó: «Usted ya no es nada», y la fuerza de aquella declaración envolvió a todos como un abrazo cálido. El peso del opresor estaba siendo quebrado allí mismo, en la casa que había almacenado tanto sufrimiento. Los gritos de victoria comenzaron a surgir, cada mujer empoderándose y liberándose de la opresión. En medio del tumulto, cada golpe de resistencia se convertía en un movimiento de liberación. El capataz, dándose cuenta de que la batalla estaba perdida, intentó empujar hacia adelante, pero las mujeres se movieron como una única entidad.
más fuertes de lo que cualquiera de sus opresores podría imaginar. Rita percibió la transformación. La casa, que parecía tan antigua y opresiva, ahora se iluminaba con la fuerza de sus voces y acciones. Estaba claro que no solo luchaban contra un hombre, sino contra un sistema que las había mantenido bajo una vida entera de dolor. «Ahora es nuestro turno de moldear el futuro», declaró Rita, los ojos brillando. Y eso era solo el comienzo. Una nueva realidad se estaba formando a partir de aquella escena, una nueva que definía lo que era ser libre. Las mujeres comenzaron a distanciarse del capataz, todavía caído e impotente, pero la lucha no era solo una victoria física, era una victoria moral y emocional. Estaban tomando de vuelta lo que era suyo. Eran más que supervivientes, eran líderes. Rita se volvió hacia las mujeres a su alrededor. «¿Qué haremos ahora? No es solo una victoria momentánea, tenemos que garantizar que esto nunca más suceda. Necesitamos contar nuestras historias», dijo Isabel, su mirada determinada. «Tenemos que unirnos a otras comunidades». Esa idea resonó como una revelación poderosa. Eran testigos del dolor, pero ahora también eran portadoras del cambio. Con los corazones llenos de nueva fuerza, comenzaron a discutir cómo podrían extender la mano a aquellos que todavía estaban atrapados en cadenas invisibles. La casa no era solo un hogar, ahora era un símbolo de la lucha y la unión. Con el firme propósito de mantener viva la alianza, Rita y las mujeres decidieron organizar una gran reunión con las comunidades vecinas, un evento abierto para que otras voces también pudieran ser escuchadas. Cada una de ellas traería sus historias, sus desafíos y sus esperanzas. Se dieron cuenta de que juntas eran imbatibles y que cada voz contaba, pero pronto, el camino por delante se mostraba complejo, un terreno en constante movimiento. Necesitaban asegurarse de que no serían blanco de represalias. Sabían que el capataz, aunque derrotado, podría intentar retomar su poder más violencia. Era una sombra que todavía las perseguía. Rita, ante las mujeres, sintió que la responsabilidad crecía sobre sus hombros. No se trataba solo de ellas, sería un movimiento que podría cambiar generaciones. Eran ahora las guardianas de un espíritu renovador, de un futuro en el que sus hijas no sentirían miedo. Las semanas siguientes fueron de intensa planificación y unión. Se reunían frecuentemente, discutiendo estrategias sobre cómo continuar la lucha y alimentar el movimiento que había nacido. Amigos de la lucha se unieron a ellas, y, uno por uno, muchas voces se unieron a la causa que era más grande que cualquiera de ellas. En un día determinado, las mujeres estaban listas para organizar una asamblea. El campo estaba lleno. La gente de toda la región comenzó a reunirse, manos dadas, corazones latiendo. Rita miró a la multitud y sintió una ola de emoción. El poder y la unidad de aquella asamblea era exactamente lo que habían esperado durante tanto tiempo. «Esto es solo el comienzo», gritó Rita, y la multitud comenzó a responder, las voces repletas de esperanza y determinación. «Vamos a construir un nuevo futuro juntos». Juntas comenzaron a narrar sus historias. Las mujeres hablaban sin miedo, sus voces resonando a través del campo. Compartían relatos de lucha y resistencia, y lo que antes eran solo ecos de dolor, ahora se convertían en los cimientos de una nueva identidad colectiva. Escuchando las historias entrelazarse entre sí, Rita percibió la fuerza de aquel momento. Era imbatible. La idea de libertad no era solo una palabra, se había convertido en una realidad palpitante. Estaban creando su nueva historia, una que celebraba sus luchas y conquistas. Las voces de hombres, mujeres y niños se unieron en una sinfonía vibrante, un clamor por la igualdad,
que se extendería por toda la comunidad. El capataz, un recuerdo lejano, se convirtió en solo una sombra en un espacio ahora rebosante de esperanza. Mientras caía la noche, el cielo estrellado era un testimonio de lo que habían logrado. Rita y las otras mujeres observaban la inmensidad sobre ellas, sus corazones llenos de gratitud por los caminos que decidieron tomar. Se habían encontrado y estaban determinadas a nunca más separarse. La resistencia ahora era un mantra, una promesa que resonaba en sus corazones. No era solo una lucha por una vida mejor, era una lucha por la libertad, un futuro donde no habría más cadenas que ataran a nadie. Y así, la lucha por la libertad se convertía en más que una batalla, se convertía en un legado. Eran la llama que incendiaba la esperanza en la vida de las personas a su alrededor y desafiaban al mundo a cambiar. La noche que comenzó sin incertidumbres ahora rebosaba de luz, de fuerza y de promesas. El campo, iluminado por pequeñas hogueras, simbolizaba el renacimiento de un espíritu que definitivamente se había liberado. Las historias ya no eran solo recuerdos de dolor, ahora eran canciones de resistencia que resonarían por generaciones. El futuro era de ellas, y al mirarse unas a otras, Rita vio que todas se habían transformado. Fueron unidas por experiencias significativas y siempre volverían a encontrarse en la fuerza de las voces que cantaban por la libertad. Así, por la noche, bajo el cielo estrellado, su historia continuaría desarrollándose, repleta de coraje, resiliencia y sobre todo, amor. Con el amanecer trayendo un nuevo día, la vida en la comunidad comenzó a reconfigurarse. Las voces que antes habían sido silenciadas ahora sonaban altas y claras, resonando en todas partes como un eco de esperanza. Rita caminó por las calles, sintiendo la vibración del cambio a su alrededor. Cada rostro que veía reflejaba una nueva determinación, una nueva identidad forjada en la dificultad. Ahora, las reuniones comunitarias se convirtieron en un ritual, un espacio sagrado donde conceptos, como pertenencia y apoyo mutuo, eran celebrados. Las mujeres, junto con los hombres, se reunían para discutir el futuro, recordando las historias de lucha que habían compartido, pero también planeando lo que estaba por venir. Era un compromiso colectivo de nunca más dejar que el miedo dominara sus vidas. Una tarde, durante uno de esos encuentros, Rita se sentó en medio del círculo de amigos y familiares. La atmósfera estaba eléctrica, llena de expectativas e ideas floreciendo. Isabel se sentó a su lado, tomando la mano de Rita. «¿Qué haremos ahora?», preguntó, la ansiedad transparentándose en sus palabras. «Necesitamos reforzar nuestro mensaje», respondió Rita. «Lo que vivimos no puede ser olvidado. Todos los que sufrieron deben oír y sentir la fuerza de nuestras voces». El grupo a su alrededor estuvo de acuerdo y un plan tomó forma. Iban a crear un festival de historias, un día dedicado a compartir sus experiencias, abriendo un espacio para que todos pudieran hablar y ser escuchados. El evento sería una celebración de la resistencia, pero también una oportunidad de educación sobre las desigualdades que la comunidad enfrentaba. En los días que siguieron, la presencia del festival creció como una llama. Las mujeres se destacaron con sus danzas y relatos, se organizaron clases de historia y espacios de diálogo. Los niños fueron incluidos en las preparaciones, aprendiendo desde temprano la importancia de su voz. Rita sentía su propia energía renovarse con cada risa y cada historia que se compartía. Cuando el día del festival finalmente llegó, la alegría estaba estampada en los rostros de todos los presentes. El campo fue preparado, se colgaron pancartas de colores, y las fogatas iluminaron la oscuridad al atardecer. El aire olía a comida casera, y la música sonaba como un himno de libertad que llenaba el espacio. Rita observaba todo con orgullo. Era un testimonio de lo que habían conquistado.
Era un día para abrazar sus narrativas, donde cada historia se sumaba al glorioso tapiz de sus vidas. Las voces que antes eran silenciadas ahora se erguían como un coro unísono. «Bienvenidos todos», comenzó Rita, emocionada, hablando a la multitud que se había reunido. Miró a los ojos de aquellas personas, perspectivas y esperanzas reflejándose de vuelta hacia ella. Lo que vivimos no fue en vano. Cada dolor se transformó en impulso y la resistencia en libertad. Mientras su voz se elevaba, la multitud respondía con aplausos y gritos de apoyo. Aquella energía parecía una ola que navegaba por el aire, fluyendo de corazón a corazón. Era un momento mágico, donde el pasado y el presente colisionaban en una única declaración de fuerza. El festival siguió su curso, y las mujeres comenzaron a compartir sus historias. Cada relato era un viaje de dolor, lucha y resiliencia, pero también de esperanza. Cada persona hablaba a su manera, y, al escucharlas, Rita sentía que la fuerza colectiva se intensificaba. Lo que era un dolor individual comenzó a convertirse en un grito de libertad. Una vieja amiga de Rita, doña Clara, subió al escenario. Sus cabellos canos eran un símbolo de las muchas batallas que ya había enfrentado. Cuando era joven, siempre creí que la libertad era un sueño lejano, comenzó ella, su voz temblando con la emoción. Pero hoy veo que nos hemos unido, nos hemos vuelto más fuertes, y siempre esperaré que las futuras generaciones sean aún más fuertes. La multitud estalló en aplausos. Incluso en medio del dolor, doña Clara había encontrado una forma de iluminar el pasado con esperanzas renovadas. Rita sonrió. La visión que tenían de aquella noche estaba tomando forma, y la libertad comenzaba a sentirse como una realidad. El festival continuó, cada nuevo relato haciendo eco de sentimientos de lucha y de amor. Rita tomó la palabra nuevamente, incapaz de contener la emoción. No luchamos solo por nuestra generación, sino por todas las que vendrán. Que ellas nunca sientan miedo de ser quienes son, que siempre tengan espacio para sus voces. Las palabras de Rita resonaron en el corazón de todos, y así, de la pura vulnerabilidad que existió antes, había nacido una fuerza indomable. El evento se convirtió en un registro vivo de quienes eran y por qué estaban dispuestos a luchar. Esa noche, los fuegos artificiales comenzaron a iluminar el cielo, reflejando la luz interna de cada persona presente. La comunidad estaba unida y todos compartían una nueva esperanza. Al mirar a su alrededor, Rita se dio cuenta de que allí, en medio de todos, había un sentimiento profundo de pertenencia. Con el festival acercándose a su fin, el cielo se iluminaba en colores vibrantes. Los rostros de las personas estaban iluminados por más que solo la luz. Era la luz de la esperanza colectiva, del reconocimiento. Si antes se habían sentido solos, ahora estaban lado a lado, y con eso, cada uno dejaría su marca. Después de las festividades, Rita y las mujeres reflexionaron sobre todo lo que habían conseguido. La atmósfera cargaba un sentido de propósito renovado, y sabían que la lucha no se detendría allí. El festival no fue solo un evento, fue un catalizador para acciones futuras y un compromiso de continuar la voz de la resistencia. El grupo decidió reunirse semanalmente para discutir y planificar. La idea de crear una asociación comunitaria ganó fuerza, un espacio donde las voces pudieran ser escuchadas, donde el conocimiento pudiera ser compartido y donde la educación se convirtiera en un arma contra la opresión. Cada mujer presente se convirtió en una aliada en la lucha por derechos iguales, permaneciendo firme en los principios de solidaridad. El tiempo pasó, y así, la asociación comenzó a florecer. Las mujeres iniciaron programas de capacitación, cursos de autoayuda y grupos de apoyo. Los hombres también se involucraron y comenzaron a unirse, dando soporte a este nuevo
movimiento que se consolidaba. En cada paso dado, la sensación de pertenencia se hacía más fuerte, pero no sin desafíos. El capataz, aunque distanciado, todavía acechaba a la comunidad. Había ecos remanentes de los tiempos en que el control era total, y las amenazas de represalias comenzaron a surgir nuevamente. Claro está que esto generó preocupación entre todos, y era una realidad que no podían ignorar. En una de las reuniones, el asunto se trajo a colación. La tensión flotaba en el aire, y Rita se dio cuenta de que, a pesar de los logros, la lucha estaba lejos de terminar. Era preciso estar preparadas para cualquier eventualidad. Isabel expresó lo que muchos estaban sintiendo. No podemos dejar que el miedo regrese. Si estamos unidas, seremos más fuertes que cualquier amenaza que puedan hacernos. Exactamente, concordó Rita. Si quieren silenciar nuestras voces, debemos gritar aún más alto. Así fue como comenzó el entrenamiento. Se organizaron en grupos y comenzaron a capacitarse, entrenando no solo en autodefensa, sino también en liderazgo y oratoria. El sentimiento de protección se volvió vital. Cada mujer se convertía en un pilar de fuerza, y la atmósfera que antes era de vulnerabilidad, ahora se convertía en poder compartido. Una noche, mientras se preparaban para otro encuentro, llegaron noticias. El capataz estaba planeando un regreso. Sus amenazas de retaliación ya comenzaban a oírse. Las mujeres eran conscientes de la posibilidad de embates y confrontaciones. El clima se volvía tenso, pero al mismo tiempo la determinación había crecido exponencialmente. Si vienen, estaremos preparadas. La voz de Isabel resonó como un llamado a la determinación. No renunciaremos a lo que hemos conquistado. Las palabras de Isabel se convirtieron en un mantra. Se unieron en comunión, un sólido pacto entre amigas, hermanas y cómplices. El recomienzo estaba allí. Su historia se desarrollaba en cada acción. Lo que un día fueron temor y dolor se había transformado en poder. Rita, al mirar en medio de la sala llena, vio más que solo mujeres. Vio guerreras. Sabía que la lucha por la libertad nunca sería fácil, pero la llama de la resistencia crecía incansablemente y tenía la certeza de que juntas podrían superar cualquier obstáculo. Esa noche, antes de dormir, Rita miró una última vez a las estrellas. Brillaban más que antes, simbolizando que los sueños soñados allí se convertían en las nuevas realidades. Cuadrantes de dolor y experiencias eran los senderos que las llevarían a un futuro donde las voces de la resistencia resonarían por el tiempo, dejando marcas profundas en la tierra. Y así, mientras los días se desarrollaban, el viaje por la libertad, la igualdad y el avance social continuaba, y Rita y sus amigas eran muy conscientes de que eran más que solo supervivientes. Eran creadoras de un nuevo legado. La resistencia nunca muere, y así, sus voces nunca serían silenciadas de nuevo.